Bueno, Listo. ok, entonces, ahora vamos a ver, ¿saben qué? ¿Cómo delimitar esas áreas? Las áreas agrícolas, por ejemplo, eh, y determinamos áreas donde se puede realizar un cultivo a secano o donde se puede realizar este, cultivos con bajo riego. Es lo primero que se zonificó, digamos así, a nivel país, a nivel de casi todos los países se hizo lo mismo. Entonces, los límites, ¿cuáles son esos límites que son necesarios para determinar las regiones agrícolas de la Argentina? Entonces, uno de los límites es justamente el periodo medio, o libre, perdón, el periodo libre de heladas, que para un cultivo que se realiza secano, ¿qué significa secano? Sin riego. Depende de la Sin lluvia, riego. profe. Exacto, solo depende de la precipitación de la región, ¿sí? Necesita por lo menos un periodo libre de 150 días. La evapotranspiración para esa región tiene que ser mayor a 500 milímetros, por lo menos es el requerimiento que van a tener los cultivos que se realicen en esa región, y un déficit de precipitación de agua en el suelo de por lo menos 200 milímetros, que se va a repetir también en la región bajo riego. Esto es muy general, es muy a nivel país, ¿sí? También un periodo libre de heladas de por lo menos 150 días para que se realice un cultivo. Son los mismos índices, como ven acá, ¿sí? De 500 milímetros respecto a la evapotranspiración, y el déficit de agua ya acá, en vez de ser menor, es mayor a 200 milímetros, por eso en esta región se tiene que realizar riego. Si realizamos esto, vemos que trazamos esas isolíneas. Para eso se hicieron una serie de mapas que ustedes van a tener ahí en, en el aula virtual, que han sido escaneados para que ustedes tengan estos elementos para zonificar. Digamos, esta es una región a secano, y esta es una región donde se tiene que realizar cultivos bajo riego. ¿Está bien hasta ahí? Es bien general. Y ahora lo que hacemos es ya zonificar, vamos a hacer una conclusión, perdón, general sobre los cultivos de grano en la Argentina. El principal factor, digamos, limitante, en general, es la disponibilidad hídrica que existe en la Argentina y la variabilidad de la misma. En general, es limitante, pero en menor grado, la temperatura, ¿sí? Porque la Argentina presenta, cuando veamos el clima argentino, que es eh, una clase teórica mucho más llevadera, a lo mejor que esta, van a ver que la Argentina tiene, por las características de triángulo, digamos así, de, de toda de todo el país, es que tiene un carácter oceánico más bien, o sea, donde no existen grandes variaciones de temperatura como tenemos en el hemisferio norte. Entonces, esto pasa a ser, sí, limitante, pero de menor grado que la disponibilidad hídrica. Entonces, en general, los cultivos de grano se concentran principalmente en el centro-este de América del Sur, ¿sí? Ahí es donde existe una gran relación con estos dos elementos de estos cultivos de grano. ¿Y de qué estoy hablando? Tanto de cultivo de invierno como cultivo de verano. Porque esta región que antes les mostré se realiza fundamentalmente casi el 98% de la producción de granos en la Argentina.
¿sí? Aquí está la región pampeana, más todas estas zonas que aparte tiene también algunas limitantes acá, por la estacionalidad de las precipitaciones en esta zona. Con respecto a las limitantes para un cultivo anual de ciclo invierno-primaveral, o sea, un cultivo que yo le llamé hace rato los cultivos invernales, donde estaban los cereales invernales, o estivales, que se cultiva en primavera, se cosecha en verano. Entonces, tiene, con respecto a los límites hídricos, muy grandes, muy importantes. Los límites hídricos están entre precipitaciones que oscilan entre 500 a 1000 milímetros anuales. En general, ¿por qué en la región pampeana no tienen inconveniente, digamos, para hacer un cultivo tanto de verano como de invierno? Porque el régimen de precipitación es isohidro. Entonces pueden realizar ambos cultivos. Entonces, en esa región, a ver, no son frecuentes los excesos ni las deficiencias hídricas, ¿no? Con excepción cuando existen algún fenómeno de variabilidad climática, como cuando hablemos del Niño, ¿sí? Donde sí, ahí hay fenómenos ya sea de deficiencia o de exceso hídrico. Específicamente el cultivo invernal ya va a necesitar, como es invernal, menos cantidad de periodo libre de heladas, 120 días respecto al cultivo de verano, que va a necesitar 150 días. Temperaturas, primero veamos con respecto a la necesidad de frío, porque estamos hablando de cultivo invernal. Necesita temperaturas que estén por debajo, temperaturas medias que estén por debajo de los 15 grados. Pero la temperatura media del mes más cálido necesita ser mayor a ese valor, y estamos poniendo muy general todos los cultivos, porque este valorcito va a cambiar posiblemente, pero es muy general porque aprenderse estos números, no, ¿está bien? Pero sí, que este valor, digamos así, de temperatura para el mes más cálido es importante, porque en ese momento el cultivo sí va a necesitar, a pesar que sea de invierno, una cierta cantidad de temperatura para que se produzca la maduración del grano. En cambio, en los otros meses va a ser necesario acumular, y especialmente en el mes más frío, acumular una cierta cantidad de frío para llegar a la fase en donde se va a producir, por ejemplo, la floración, que va a ser, obviamente, el producto, si estamos hablando de granos, el producto final va a ser el grano. Y los cultivos de verano no tienen este requerimiento de vernalización. Es más, una helada puede matar al cultivo, entonces necesita acumular temperatura. La temperatura media del mes más cálido pasa a ser mayor a 20 grados, acá en este caso. Miren la diferencia de lo que necesita en el mes más cálido un cultivo de invierno y en el mes más cálido el cultivo de verano. ¿Sí? Ya hay 5 grados más medios, o sea que con la variación puede llegar a ser más. Con respecto a la zonificación de esos cultivos, esto ustedes lo van a hacer en el trabajo práctico, van a ver que van a trazar la isolínea de 1000 milímetros de precipitación. A esa isolínea de 1000 milímetros de precipitación yo la llamo ¿ISO cuánto? O 500 milímetros de precipitación. Hemos dicho que los cultivos andaban entre 1000 milímetros y 500 milímetros de precipitación anual. Al trazar esa isolínea, yo estoy trazando
líneas que unen puntos de igual precipitación y se las denomina isoprecipitación o qué. Vamos, Isoyeta, profe. muy bien, isoyetas. ¿Y esta otra línea de temperatura, cómo se la denomina? Vamos, estoy preguntando lo que me han enseñado mis sobrinos nietos ahora en el primario. ¿Hizo qué? Líneas que unen puntos de igual temperatura, ¿qué son? Isotermas. Bien, ahí. No es tan difícil, es isoterma, isoyeta. Entonces tenemos que delimitamos esta área, 500 milímetros y 1000 milímetros, esta área. Pero también hemos dicho que para un cultivo de invierno necesitamos temperaturas del mes más cálidos mayores para allá a 15 grados centígrados y temperaturas del mes más frío menores a 15 grados, o sea, toda esta región. Por lo tanto, esta región en celeste es la región apta para realizar este cultivo de invierno. ¿Sí? Ahora, en el caso de un cultivo de verano, vamos a tener que tiene los mismos límites hídricos, pero los límites de periodo libre de helada aumentaban a 150, acá lo tienen marcado, y la temperatura media del mes más cálido, que es enero, tiene que ser mayor a 20, o sea que la tenemos acá abajo, mayor a 20, o sea que de vuelta pasa a ser toda esta región. Sin embargo, volvamos al cultivo de verano, de invierno, perdón. ¿Se hace trigo en esta región? En forma comercial, por lo menos. O en la mayoría de toda esta región de Salta, o en la nuestra. ¿Qué problema fundamental va a tener acá? Porque acá me dice que llueve entre 500 y 1000 milímetros, esta región. ¿Cuál va a ser el problema, digamos, donde se hace muy poco? O los rendimientos son muy bajos si se llega a hacer. ¿Cuál es el problema que tiene acá? Vamos. ¿Cómo es la estacionalidad de las precipitaciones acá? Yo estoy hablando de un cultivo de invierno. Chicos, Esa zona es monzónica. claro, está en verano la mayor cantidad de precipitación. O sea, si yo quiero hacer en esta región, voy a tener problemas que quiero un cultivo que sea potencialmente rentable, voy a tener que regar. Eso me disminuye la rentabilidad, obviamente, porque tengo que tener riego. Tengo que pagar ese canon de riego. Sin embargo, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires se hace con una densidad importante el trigo, un cultivo de invierno. Acá no figura, digamos, ¿no? El cultivo, pero yo les cuento que en el sur de la provincia de Buenos Aires se hace el trigo, o la avena, la cebada, el centeno, etcétera, se hace mucho, con menores rendimientos, ¿no? Porque ya es una zona marginal. Todo esto es marginal por deficiencia hídrica, porque es menos de 500 milímetros. Esta sería la región apta. Esta sería la región marginal.
y esta sería una región inapta. Bien. ¿Y por qué creen que se hace tanto acá el cultivo de trigo? Si ya estamos dentro de la región marginal. Los rendimientos obviamente son menores que en esta región. ¿Qué les parece? Larguen cualquiera, no me importa. Puede ser económico. Algo así. Saben que acá hay un puerto, está la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esa ciudad? Que tiene un puerto de aguas profundas. Más allá del puerto de Buenos Aires o más allá del puerto de Rosario, ¿no? Entonces, la cercanía a los puertos también me abarata, digamos, el hecho que yo haga acá esta producción. En esta otra región, digamos, también va a ser marginal por exceso hídrico, porque las precipitaciones son mayores a 500 milímetros. Sin embargo, en esta región se hace también el cultivo de trigo, pero tenemos que tener consideración que tenemos que hacer seguramente algún sistema de drenaje para que el agua en exceso se elimine. ¿Está bien? Otro problema que en general tenemos en la región esta, especialmente de Santiago del Estero, es las características del suelo, que son bastante salinos. ¿Viajaron alguna vez a Buenos Aires yendo por esta ruta que sale a Santa Fe y llegan a Ceres? ¿Cruzan todo Santiago? ¿No? ¿Ninguno? Sí, profe, hay mucha salinidad. Exacto. Los suelos son muy salinos, ¿sí? Entonces ahí hay características que después cuando tengan que hacer un análisis de factibilidad, van a decir, bueno, sí, esta región desde el punto de vista agroclimático está dentro de lo que me dicen que funcionaría, pero los suelos no son los aptos. Con respecto justamente a lo que le hablé hace rato, lo que es una región apta u óptima, es marginal por defecto, es marginal por exceso. Está este grafiquito donde me representa la respuesta que va a tener, ¿sí?, el cultivo respecto a los elementos climáticos. Entonces, obviamente va a haber una respuesta óptima con respecto a un elemento, por ejemplo, podría ser la precipitación o la temperatura, yo le decía entre 500 y 1000, y va a ser óptimo entre un rango determinado, por ejemplo, 500 y 1000. Fuera de eso, ¿sí?, ya la región va a ser marginal por exceso y debajo de ello va a ser marginal por defecto, menos cantidad. ¿Está bien? ¿Y cómo la definimos a esa? A la aptitud agroclimática. Tenemos las regiones aptas donde la región presenta condiciones que no son significativamente limitantes para la producción. Pueden ser por la variabilidad, como yo le decía hace rato, puede ser que venga o se presente un niño, una niña o cualquier otro fenómeno de variabilidad y que los rendimientos disminuyan o disminuya la calidad, ¿sí? A lo mejor en esos lugares son más importantes otros factores, como el suelo, cualquier otro factor que quieran. No les quiero hacer más lío, pero una región alta entonces no presenta condiciones que puedan ser limitantes para una producción. Mientras que una región marginal puede serla por exceso o por defecto, como le mencioné hace rato. Por lo tanto, los rendimientos y la calidad sí van a variar. Y mire, ya le estoy hablando de rendimiento y calidad en función del clima.
Y ahí tenemos también otras regiones donde directamente no van a ser aptas. No cumplen con ninguno o varios de los requisitos agroclimáticos, ¿sí? Y en realidad tiene que ver con un aspecto económico, porque si yo tengo una región donde me dicen, bueno, esta región no cumple, el sur de, vamos a la parte norte de la Patagonia. Ustedes saben que tienen en general condiciones de baja precipitación, condiciones de alta velocidad del viento, condiciones de baja temperatura. Entonces, no cumple. Pero si yo hago una serie de labores culturales, ya sea desde poner cortinas de árboles, regar, hacerlo dentro de un invernáculo, tiene que justificarse económicamente para poder hacerlo. O sea, que el precio de lo que estoy produciendo sea lo suficiente para que yo pueda venderlo y pueda seguir haciendo eso. ¿Se entendió? ¿Vuelvo? Sí, profe, se entendió. Sí, se entendió, profesor. Sí, profe. ¿Y cuál va a ser el asunto de la respuesta que va a tener, digamos, o que vamos a tener que tener en cuenta respecto a esa aptitud agroclimática? Vamos a tener que tener en cuenta en esa región que hemos dicho que es apta o que es marginal, el rendimiento, fundamentalmente, la calidad, la sanidad que va a tener el cultivo, que esto va a estar ligado a los excesos más que a las deficiencias. La oportunidad de labor de tareas culturales, que va a estar ligado generalmente a los excesos también. La cosecha, el almacenaje y la oportunidad de transporte. Por eso yo le mencionaba que en el sur de la provincia de Buenos Aires también se hacía el cultivo del trigo. Y también tener en cuenta la sustentabilidad o la vulnerabilidad que va a tener esa región si yo la desmonto y hago algún cultivo bajo las condiciones comunes que pueden hacerse en una región apta. Que tenemos ejemplos tremendos como lo que pasó también en el sur, cerca de Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, donde le han dicho no pongan soja, ¿sí? Y no hagan las labores culturales, las mismas labores culturales que la hacían en otra región, porque van a degradar el suelo. Así dejaron montañas de médano por hacer las mismas condiciones de la misma forma que hacían en otra región. Entonces, con respecto al cultivo, una zona apta tiene ventajas, en general desventajas no posee, pero las ventajas va a tener en la región apta buen rendimiento, buena calidad, la sanidad también, siempre que no exista variabilidad, buena oportunidad de labor y cosecha, almacenamiento y transporte, y también la sustentabilidad. Siempre que lo hagan bajo una cierta tecnología donde no degraden el suelo, por ejemplo. Desventajas desde el punto de vista climático o agroclimático no va a poseer. Mientras que una región marginal, ¿se acuerdan que hemos dicho que puede ser por defecto o por exceso? Entonces tenemos por defecto una región seca, podremos decir esta región del oeste de La Pampa, lugares en San Luis, o también acá, si estoy haciendo un cultivo invernal, que decíamos que en esta región también funcionaba, pero no tenemos la precipitación adecuada para hacerlo en el momento, porque esta también tiende a ser monzónico.
en esta región, a concentrarse en verano. Entonces, las ventajas va a ser que cuando tenemos condiciones marginales secas en esta región, va a tener buena calidad, porque no va a haber tantas enfermedades en general. Vamos a tener menos rendimiento, seguro, ¿sí? Entonces va a tener buena calidad, buena sanidad, buena cosecha, almacenaje y transporte. Los rendimientos, como dije hace rato, van a ser medio a bajos. Oportunidad de labor también va a ser regular, más bien, porque si tenés suelos muy secos, también eso implica que tenés que, si vos utilizás algún tipo de maquinaria, podés pulverizar el suelo, y lo que puede llegar a producir erosión eólica. Ahora, aquellas regiones por exceso son más complicadas de manejar. Se puede llegar a tener buen rindes, pero el problema es que está condicionado a que puede haber baja calidad. ¿Por qué? Porque va a producir generalmente va a haber mucha humedad, y es muy probable que en esta región se tenga que aplicar, para que tengamos buenos rendimientos, fungicidas, insecticidas, ¿está bien? Más cantidad que en esta otra región por defecto. Entonces, puede llegar a tener baja calidad, baja oportunidad de labor, porque en general si llueve más que la región apta, puede llegar a decir, bueno, hoy tengo que entrar a hacer alguna labor cultural, pero las condiciones que tenemos con respecto a la precipitación, que puede llover o no, no me va a dar esa oportunidad de labor. El problema es que puedo llegar a tener es que en el almacenamiento, especialmente, o la cosecha o el almacenamiento, pueda tener problemas de exceso de humedad, ¿sí? Y si precipita más que la región apta, generalmente se tienen que hacer labores culturales para eliminar esta probabilidad de erosión hídrica, ¿no? Y lavado de suelos. Por lo tanto, el problema de lavado de suelo también va a estar relacionado con que vamos a tener que aportar más nutrientes también al suelo cuando hagamos algún tipo de producción en esta región. Estamos hablando de esos puntos que estoy mostrando específicamente. Entonces, un área marginal seca en general es más fácil de manejar que el área húmeda. Obviamente que realizando un buen manejo en un área seca, como por ejemplo la utilización de barbechos, puedo llegar a conservar una cierta cantidad de agua en el suelo, ¿sí? O puedo utilizar cultivares que tengan una cierta resistencia a la sequía, y manejarme mucho o jugar mucho con la época de siembra, entre otras cosas que puedo llegar a hacer. Los problemas generados por los excesos hídricos en general son más difíciles de manejar, porque hay generalmente lo que me puede llegar a producir es enfermedades fúngicas. Así que, para que le quede bien en claro, acá le pongo un ejemplito de lo que van a hacer ustedes, que es la solidificación de cereales y oleaginosas de invierno. Va a estar entre 500 y 1000 milímetros. La temperatura del mes más cálido mayor a 18, la temperatura del mes más frío, estoy hablando de invierno, ¿no? Menor o igual a 15 grados, y teníamos que el periodo libre de heladas era, como era de invierno, tiene que ser mayor por lo menos o igual a 120 días. Este es uno de los mapas en donde tenemos el cultivo de trigo, ¿sí? En este cultivo de trigo acá tenemos la isolínea de 1000 milímetros, acá tenemos la isolínea de 500 milímetros.
Yo le decía que acá había problemas de, acá en Santiago, ¿se acuerdan? O toda esta región de la estacionalidad de las precipitaciones, como por ejemplo también en el norte de Córdoba, o también porque existen las sierras, ¿sí? En San Luis, que se tiene que realizar bajo riego. Sin embargo, acá hay una región que es marginal por defecto, como les mostraba hace rato, y que existe buena cantidad de cultivo de trigo. Y como les dije hace rato, el transporte llega a ser fundamental acá. Ahí está el puerto de Bahía Blanca. Con respecto a los cultivos de verano, teníamos las mismas condiciones hídricas, 500 a 1000. Pero habíamos hablado que no necesitaba frío, o sea, no tenía que tener temperaturas menores a cierta cantidad. Pero sí, para el mes más cálido, las temperaturas tenían que ser mayores o iguales a 20 grados. Y el tiempo, digamos, libre de heladas tenía que ser mayor que en el otro caso, de un cultivo invernal, y es en este caso 150 días. Zonificando, también vamos a ver que toda esta región, aquí están los 1000 milímetros, los 500 milímetros, los 20 grados esos que piden, ¿sí? Y con eso determinamos dónde están ubicados. Fíjense, si ustedes se fijan, en esta zona, cómo hacen también cultivo en una zona marginal por exceso. ¿Lo ven? ¿Y saben por qué fundamentalmente en esta región? Porque los suelos son bastante buenos. ¿Sí? Acá tenemos los loess, se llaman, suelos en donde son muy buenos, pero que pueden retener mucha humedad, entonces por lo tanto se hacen ciertas culturas, ciertas prácticas para eliminar los excesos hídricos. Así que solo para mostrarles nada más, como último, acá tenemos un mapa donde podemos utilizar índices un poquito más complicados, como los que fueron hechos para la determinación de la zonificación del girasol. Tenemos, en vez de utilizar directamente la precipitación, se utilizó los índices de Sorway. ¿Se acuerdan que Sorway hizo una clasificación climática a partir del balance? Bueno, las salidas del balance se las transforman en índices. Uno de esos índices se denomina índice hídrico, que va a ser 100 por los excesos anuales menos las deficiencias anuales sobre la evapotranspiración. Obviamente no se van a aprender esta fórmula, menos que menos, eso está en cualquier lado para que lo busquen. Pero lo que quiero decirles es que en vez de utilizar la precipitación, se utilizó este tipo de índice que sale del balance, ¿sí? Y la temperatura del mes más cálido porque es un cultivo de verano. Es otra forma de zonificar. Así que bueno, los martiricé bastante. Este es el último tema que en general lo que